Migala. El pensamiento crítico puede llevar a la distopía, porque ya lo diría, me parece, Kant, no es invencible la razón. No, y lo dice Kant, pero lo dice en un momento muy importante. Kant lo dice justamente después de la tabula rasa, de que llegan y por la pura razón dicen, bueno, pues vamos a matar casi vamos a matar pobres, vamos a matar a la gente que nos está haciendo la vida más imposible. Entonces, inmediatamente a la tabula rasa surge este movimiento llamado romanticismo. Kant, como uno de los grandes precursores del romanticismo, empieza a hacer una crítica de la razón pura. Así se llama su libro, Crítica de la razón pura. Vamos a criticar el hecho de actuar de manera justamente racional, y donde solamente vamos a administrar racionalmente y vamos a poner de lado o como contrapeso las partes emocionales que estamos afectando del individuo. Ahí justamente es que ahí el asunto es que la razón, como lo que te está diciendo el pensamiento crítico, puede llevar... Pero es que una cosa es la razón y otra cosa el pensamiento crítico que integre, o sea, yo pienso en pensamiento crítico no como aplicar solamente la razón racional así dura, sino que a mí me gustaría más como pensar pensamiento crítico como una fase crítica de la razón. O sea, ser críticos con la razón, que hay que aplicar la razón contra la razón misma y ver como cuáles son sus beneficios y bueno, esta crítica ya más escéptica, pues sí, claro, no es a la que me quería referir, ¿no? Porque a la que te refieres es a la que sí ha creado, que si no creó desmadre. La Revolución Francesa de 1789 es cuando se erige la razón encima de todo el escepticismo. Pero espera, porque después de la razón viene otro dios, la técnica. Ahí está Auschwitz. En su libro de Bauman, Modernidad y Holocausto, dice: es que tú, quien me esté leyendo, todos pudimos haber colaborado, porque es un logro de la tecnología, es un logro de la administración, no es un logro de la maldad humana. Es más, por el contrario, si terminaron volviéndose soluciones técnicas que luego se usarían en todo el mundo, porque la denegación y negacionismo está muy de moda. Es decir, viejo, ¿en serio crees que los nazis eran como angelitos? Lo hicieron en todo el mundo, es más, en México hubo campos de concentración. Pero a lo que voy es que en realidad se pudo haber hecho en cualquier lugar, porque se hizo en cualquier lugar. Sí, porque existían las tendencias, la base filosófica era tal que eso fue posible. ¿Podrías explicar un poquito mejor eso? A ver. Había una tendencia que iba a ser posible que la técnica llevara a esas atrocidades, porque no había un contrapeso histórico, porque no había sucedido, porque sucedió así. Claro, sí, exacto. En ese momento era la gran solución la técnica, la tecnología lo era todo y... Como lo fue en su momento la razón era la solución a un estado teológico cristiano que nos está subyugando, que hay inquisición, que no nos dejan investigar la ciencia en paz. Entonces vamos a ver por la razón. Después de la razón entra la crítica a la razón, luego la técnica, hay críticas a la técnica. La vanguardia, el movimiento vanguardista igual como una crítica a la técnica. El movimiento futurista, los futuristas que eran un montón de loquillos franceses, empezaron a criticar a la técnica, y entonces surge la segunda fase crítica de la modernidad. La modernidad, llamémoslo como lo que sucedió después de la Edad Media. Después de la Edad Media inicia la fase moderna de la historia. La fase moderna de la historia inicia con la Revolución Francesa. Entonces hay un cambio de paradigma donde el hombre está al centro del universo en vez de estar girando en torno a Dios. En ese momento el hombre queda en el centro del universo. La primera fase crítica de que el hombre esté en el centro del universo es el romanticismo. ¿Y qué tiene el romanticismo? Tiene fantasmas, tiene una apología a la naturaleza, tiene una apología a las emociones, que era justamente todo lo que estaba destruyendo la razón pura. La razón pura iba en contra de las emociones, iba en contra de la naturaleza, iba por centralizar en el individuo. En un pragmatismo total. Total. Después, las circunstancias políticas se dieron de tal manera que la técnica privilegió. Entonces entran las vanguardias a criticar a la técnica. Incluso entra el surrealismo en ese momento, como vamos a ponernos del lado en que hacemos absurda la ciudad, hacemos absurda la tecnología. Por ejemplo, piensen en los edificios de Gaudí en Cataluña. Son edificios que van en contra de la idea del edificio, que es como una cosa que se sale de nuestros sueños e invade la ciudad. Y es una crítica a la técnica. Esa es la segunda fase crítica de la modernidad. Ahí hay una cosa que... hay un conjunto habitacional que se llama Pruitt y Goe, que luego la pondrían ahí una cancioncita de Watchmen que viene de otra película, pero justo es que ahí
la modernidad se murió y fue muy visual. O sea, la gente dice, es que la posmodernidad, le digo a la gente, es que es una condición, o sea, es algo que nos pasó. No es algo que acá Pepe pues, se puso a decir, ¿sabes qué estaría chido? ¿Qué? Estaría de poca madre hacer la posmodernidad. No, o sea, no fue así. La modernidad no funcionó, entonces y esto rescatando un poquito la idea de las retrotopías, o sea, la utopía también puede irse hacia la idea del pasado. ¿Cómo hacemos a México grande otra vez? Pues la gente que quiere regresar otra vez a la modernidad, pues debe de saber que si regresáramos a la modernidad por arte de magia, volveríamos a generar la posmodernidad. Por eso no cambiaría nada. La Segunda Guerra Mundial me parece el ejemplo perfecto, el triunfo de la técnica, porque cuando nos preguntamos ¿qué mueve la historia? ¿Las fuerzas y tendencias o los grandes hombres? Es una pregunta bien complicada porque ¿qué empezó? La Primera Guerra Mundial parece claro, ¿no? Cuando miras el diseño de las alianzas que ya estaban puestas sobre Europa, era un sistema tan frágil que la muerte de un archiduque lo desató en guerra. Está bien, son fuerzas y tendencias que apuntaban hacia un equilibrio, pero una vez que ocurrió este equilibrio, yo no me explico una Segunda Guerra Mundial sin Hitler. Porque sí teníamos una Alemania llena de... ¿Pero Hitler el individuo o Hitler la figura? Hitler, como le llamaba Carl Jung, el megáfono del inconsciente colectivo. Creo que estoy de acuerdo contigo, pero bueno, por favor. Porque los detalles son bien importantes. La tendencia obvia, ya en retrospectiva todo nos parece evidente, que si le pones estas reparaciones punitivas a los alemanes, tanto que la economía no podría despegar, si los haces vivir en humillación constante, si además tienes una población de veteranos que están viendo humillada a su patria, vas a tener a mucha gente descontenta. Encabronada y dispuesta al primer chingue a su madre, vamos con esto. Pero si no tienes a... un vocero. Pero está bien, tienes un vocero del inconsciente colectivo que les dice vamos a hacer Alemania grande otra vez. Pero había mecanismos para detenerlo, y por eso mucha gente se queja de Will Chamberlain, que es el que trataba de generar la paz en Alemania, y después de que firmó este contrato de que sí, no vas a invadir Polonia, se regresó a Inglaterra y dijo, obtuvimos la paz. Pero lo que pasó es que este pendejo lo traicionó, el pendejo de Hitler lo traicionó y empezó la guerra de todos modos, una guerra que no debió haber pasado de acuerdo a las fuerzas y tendencias. Una vez que opones la razón y que opones tus propios sueños de la grandeza del pasado al curso natural de las cosas, entonces ocurren catástrofes como la Segunda Guerra Mundial. Sí, es que bueno, ahí es algo que llamaría Huxley justamente el regreso de los brujos, que es un cambio o incluso ya la posibilidad de generar nuevas ideologías y nuevas religiones de la nada, solo posible en la modernidad y quizá en la posmodernidad. Pero ahí lo que matizo una cosita es que el propio Hitler se tuvo que pelear con el alto estado prusiano, que era básicamente el gran ejército, para poder hacer sus planes. Y por un rato funcionaron, pero el estado prusiano sabía cómo iban a terminar. Pero se hizo porque él ya tenía la voluntad del pueblo de su lado. O mejor dicho, incluso quizá la generó a ese modo. Pero todo eso fue posible porque a pesar de que la realidad decía otra cosa, que iba a salir de otro modo, él ya tenía inventados otros mitos, que si tú te pones a leer esos mitos y cambias la palabra nazi por, no sé, un pueblo ahí todo raro, los telefónicos, ¿no? Ahí. El pueblo telefónico creía en esto. Tú dices, wow, es que esto es una mitología bien padre, está bien divertida, yo la usaría. Y ese es el punto, todos podríamos volver a creer en eso. No, y el ejemplo perfecto es la invasión sorpresa de la Unión Soviética. ¿Cómo te avientas como Alemania, un país chiquitito que acaba de salir de la pobreza, a invadir un país que tiene unas 10 veces tu población y un territorio prácticamente infinito? Lo que pasó es que Hitler pensaba en su ideología loca, nazi, de racial, que los eslavos estaban hechos para ser esclavos y que la Rusia soviética era él le llamaba una estructura tan frágil que bastaba con patear la puerta para que cayera. Y pateó la puerta y no se cayó.
Y eso fue el fin de la Alemania nazi. Tenía parte de razón, digo, en ese entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial. Tenía los ejemplos de las grandes batallas que habían ganado contra los rusos, pero no, o sea, sí, claro, tenía un potencial increíble, pero vaya, de la Unión Soviética a post es un mundo de diferencia, lo que decía Churchill, ¿no? Stalin tomó un país con arados y campesinos y lo dejó con una bomba atómica. Lo dejó con la bomba atómica, sí. Lo llevó a ese nivel. Sí, o sea, claro, tenías que de verdad viajarte mucho para decir, ahorita les gano, ¿no? Pero un poco volviendo al tema de las sociedades diseñadas contra las sociedades que evolucionan orgánicamente, Europa está en un periodo interesante porque los diseños económicos para Europa no funcionaron, y tan no funcionaron que basta con mirar a Alemania. Alemania tiene un superávit enorme, están nadando en dinero, y aún así las últimas encuestas indican que la mayoría de la gente siente que su trabajo no está redituando lo suficiente, sienten que su calidad de vida ha disminuido. Lo que está ocurriendo es que el dinero está acumulado. Ajá. Y hay mecanismos para arreglar eso. Pero la gente que tiene el dinero acumulado tiene el poder para oponerse a esos mecanismos. Y cuando te opones a esos mecanismos de cambio social, y cuando te opones a que se elimine la desigualdad entre las clases, hay descontento. Y cuando hay descontento, surgen los populistas, y actualmente hay un partido de extrema derecha en Alemania, otra vez, hay un partido nazi en Grecia, donde murieron tantos griegos combatiendo contra los alemanes. Steve Bannon está dando vueltas por todos los países de Europa tratando de armar una alianza internacional fascista. Supremacista. Tiene a Le Pen, que después del gran fracaso de Macron, lo más probable es que sea elegida presidenta de Francia. Están tratando de regresar al pasado, es la razón imponiéndose a las fuerzas y tendencias. Ahí hay un texto, y es que ahí es al pasado o al futuro, que es básicamente el pasado. O sea, es como un ciclo. Ahí está Oswald Spengler, que hace ya 100 años escribió la decadencia de Occidente. Y lejos de ir de lo que tú verías en YouTube actualmente, de que es que la arquitectura es fea y la gente ya dibuja mal. Y ahora todos somos morenos. La decadencia de Occidente viene de Spengler, lo menciona así, bueno, a la conquista de las ciudades, cuando ya todo el mundo cuando la gran mayoría viva en ciudades, algo que se hizo posible en 2012, 2008, o sea, ya vive más gente en las ciudades que en el campo, en todo el mundo, pues la idea de la ciudad es que la gente es gente diferente, unida con un fin pragmático, que puede ser económico o nacionalista, pero al final es eso, gente diferente unida. Pero ahí entra una paradoja, porque ¿cómo podemos ser todos tan diferentes pero al mismo tiempo libres? O sea, ¿cómo puede mi libertad no chocar con la tuya? Limitando tu libertad. Pero ¿cómo la libertad se entiende a través de la limitación? Bueno, esa paradoja nunca se termina por solucionar. ¿Y qué es lo que pasa? Nos dan mucha libertad y las cosas no salen tan bien, y empiezan a surgir más y más problemas derivados de las diferencias de las ideas de las personas y muchas cosas más, como el crecimiento mismo poblacional. ¿Y qué pasa? La gente pide el regreso del César. Spengler lo llamaría cesarismo imperial. Y ya está pasando en todo el mundo. Vemos figuras, yo no me meto mucho en política mexicana, pero ustedes entenderán que vemos figuras que nos dicen que ellos solitos van a solucionar todos los problemas. Y vemos a gente que dice, bueno, sí, yo no estoy a favor de lo que está pasando en México, pero es que Putin se rifó, ¿eh? Y dices, pero es lo mismo, viejo, es alguien que controla los aparatos gubernamentales de comunicación, empresas, etc. Pero lo hizo bien. Y digo, sí, o sea, qué chido, pero es un César. Hay que tener en cuenta también que, o sea, se piensa como en un retorno del fascismo en Europa, ¿no? Uh-huh. Se está pensando en eso. Ojo, fascistas ha habido en Europa desde que hay fascismo, y partidos fascistas ha habido en Europa desde que existe el fascismo, y también en México. Pero era una lección aprendida. Piensa en cuántos, y incluso, o sea, cuando estaban los nazis mexicanos, cuando realmente había injerencia política de nazis en México, pienso en tiempos de Vasconcelos, o sea, hace como 80 años, una cosa así. Ahí estaban y han seguido habiendo nazis intentando como organizarse. Es una cosa que es difícil de erradicar sin una especie de purga intelectual, social, como realmente grande, ¿no? Yo soy como... O
sea, no quiero demeritar la idea de como un retorno del fascismo en Europa, pero soy un poco escéptico respecto a sus capacidades. O sea, que no es la de la derecha, que sí que tiene capacidades y sí que podría generar como problemas sociales, personales, individuales, ¿no? Es que ahí matizaría que no necesitamos que sea fascista para que regrese el cesarismo imperial. O sea, visiones de izquierda pueden ser fácilmente igual de autoritarias.